La mañana del jueves cambió para siempre la narrativa del narcotráfico en México. Mientras cientos de pasajeros descendían de un vuelo internacional procedente de Barcelona, un solo hombre caminaba directo a su caída. Su nombre, Óscar N., señalado como el principal lavador de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. Su captura, sin un solo disparo, fue ejecutada con precisión quirúrgica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Detrás del operativo, una mente conocida por su disciplina táctica y resultados concretos. Omar García Harfuch. Esta vez, su objetivo no era un sicario ni un jefe de plaza. Era el engranaje financiero más importante del Mencho. ¿Cómo lo rastrearon? ¿Qué secretos llevaba en su maleta? La historia apenas comienza. Óscar N. abordó el vuelo IB 6403 con salida del aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona, sin imaginar que su itinerario ya estaba marcado por inteligencia mexicana desde antes del despegue. De acuerdo con fuentes cercanas al Centro Nacional de Inteligencia, su presencia fue detectada en Europa semanas antes, cuando realizó movimientos bancarios inusuales ligados a cuentas en Andorra y Malta. La alerta se activó de inmediato. El nombre de Óscar N. fue incorporado a una lista de vigilancia internacional y México solicitó coordinación con autoridades aeroportuarias españolas. Sin embargo, se optó por no detenerlo allá. La razón: Harfuch y su equipo querían atraparlo en territorio nacional con control total del operativo y sin margen de error legal. El vuelo IB 6403 aterrizó a las 4:37 de la madrugada en el AICM. Mientras los pasajeros avanzaban hacia migración, una célula de la Guardia Nacional ya estaba desplegada en puntos clave del aeropuerto. A diferencia de otras capturas, esta no podía dar margen a improvisaciones. Óscar N. no era un hombre violento, pero sí extremadamente reservado y con historial de sobornos a funcionarios migratorios en años anteriores. La decisión de actuar en el momento exacto en que descendiera del avión fue calculada con meticulosidad. Cada paso que daba era monitoreado. Su número de asiento, la secuencia de desembarque y la persona que lo esperaba fuera del aeropuerto ya estaban identificados. Mientras él avanzaba con su pasaporte en mano, el cerco se cerraba. Nadie gritó, nadie corrió, pero el final ya estaba escrito. La caída de Óscar N. no fue producto de un golpe de suerte ni de una denuncia anónima. Fue el resultado de una investigación de más de 18 meses, liderada por áreas de inteligencia financiera y operativa, coordinadas directamente por Omar García Harfuch desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República se fundamentó en pruebas contundentes. Óscar N. fue vinculado directamente a operaciones de lavado de dinero al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y de su hermano Abraham, conocido como Rodo. La estructura que operaba se camuflaba bajo un sofisticado entramado de empresas legales, tequileras, ranchos ganaderos, inmobiliarias y compañías fantasmas registradas en Jalisco, Nayarit y Querétaro. Una de las claves que aceleró su caída fue el uso de notarios públicos dispuestos a cambiar la titularidad de propiedades de alto valor sin levantar sospechas. En algunos casos, esas propiedades pasaban por hasta 4 nombres antes de aparecer bajo control indirecto del CTNG. Esta operación encubierta fue bautizada como Ruta Agave, en referencia a los campos de producción tequilera que servían como fachada del flujo de dinero. Óscar N. no solo lavaba dinero, estructuraba inversiones, pagaba sobornos y realizaba transferencias internacionales usando criptomonedas y cuentas trianguladas. Según reportes no oficiales, se le atribuyen movimientos por más de $700 millones en la última década. El expediente fue armado en sigilo absoluto, con el respaldo técnico del SAT, la Wi-Fi y unidades de la DEA, que habrían entregado documentos clave a Harfuch en una reunión privada 3 meses antes. La orden se firmó en la madrugada del 10 de septiembre. Solo 4 días después, el objetivo estaría de regreso en México y bajo custodia. Cuando la confirmación del itinerario de Óscar N. llegó a manos de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch no delegó, convocó de inmediato a una sesión táctica privada en un salón blindado dentro del búnker de Bucareli. Presentes, mandos de Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR y un enlace del CNI. El objetivo era claro: capturar al operador financiero más importante del CJNG sin margen de error, sin filtraciones y sin dar lugar a una reacción internacional que pudiera entorpecer el proceso judicial. El diseño operativo contempló 3 escenarios: detención en sala de migración, en pasillo de abordaje o dentro del túnel telescópico antes de pisar suelo aduanal. Harfuch optó por la tercera opción. Sabía que ahí tendría mayor control visual, menos exposición mediática y podría evitar que algún colaborador del detenido intentara interferir. Se asignaron agentes encubiertos a roles estratégicos: 1 en migración, 2 en el circuito de cámaras internas, 3 en escolta logística desde plataforma.
Cada uno fue entrenado para identificar al objetivo sin margen de duda, usando fotografías, medidas exactas y una seña física particular, una mancha pigmentaria en el lado izquierdo del cuello. Harfuch dio una orden final antes de cerrar la reunión. Nadie actúa hasta que yo lo autorice por línea directa. El operativo ya estaba en marcha. El vuelo IB-64-3 tocó tierra en la pista 05R del AICM a las 4:37 de la madrugada. Mientras los pasajeros recogían sus pertenencias de los compartimientos superiores, un grupo de agentes ya había tomado posición en el túnel telescópico asignado para el desembarque. A diferencia de otras operaciones, esta no requería armas visibles, ni chalecos balísticos. Harfuch había exigido que todo ocurriera en silencio, sin pánico y con la menor exposición posible ante el resto de los pasajeros y tripulación. El acceso al túnel fue intervenido 30 minutos antes del aterrizaje. Personal de la Marina, bajo órdenes de la SSPC, controlaba los accesos internos desde una puerta de mantenimiento lateral. En paralelo, 2 elementos de la Guardia Nacional se infiltraron entre el personal de tierra del aeropuerto, portando uniformes de la empresa de limpieza. Cada uno tenía la tarea de confirmar visualmente la salida de Oscar N., sin que el objetivo sospechara. Oscar N., viajando en clase ejecutiva, fue de los primeros en salir. Vestía camisa blanca, pantalón beige y cargaba una maleta de mano color gris oscuro. Caminó relajado, sin percatarse que a solo 4 metros, un comandante encubierto ya lo tenía en la mira. Justo al cruzar el último tramo del túnel, una voz firme lo detuvo. Señor Oscar Antonio Álvarez González, queda usted detenido por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. No hubo resistencia, solo sorpresa. En cuestión de segundos, el cerco se activó. 2 agentes más se posicionaron a sus flancos, mientras otro elemento de la policía ministerial verifica su identidad con base en sus huellas dactilares. La lectura de derechos fue clara, directa, grabada por protocolo y registrada en un acta sellada minutos después. Ningún otro pasajero entendió lo que pasaba. No hubo forcejeos, gritos, ni armas alzadas. Oscar N. fue escoltado por una salida secundaria, mientras en el interior del aeropuerto todo parecía seguir su curso normal. Así operan las capturas de precisión. Así trabaja Harfuch. El reloj marcaba las 4:45 cuando Oscar N. fue interceptado en el punto exacto previsto por la célula táctica. La detención fue limpia, quirúrgica, sin necesidad de usar fuerza física. Uno de los agentes le colocó los candados de seguridad, mientras otro revisaba rápidamente su equipaje de mano. En su interior, apenas ropa casual, un reloj de alta gama y documentos que podrían ser clave en la investigación. Según fuentes internas, el momento más tenso no fue la detención en sí, sino el cruce inmediato al perímetro seguro. Harfuch había ordenado un cerco cerrado desde las puertas de desembarque hasta una camioneta sin rotular estacionada estratégicamente en la pista. En menos de 2 minutos, el detenido ya estaba fuera del área pública del aeropuerto. Oscar N. fue trasladado a una base operativa temporal ubicada dentro del mismo AICM, donde fue revisado médicamente y se le realizó una verificación biométrica. Minutos después, el convoy partió rumbo a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FECDO, en la Ciudad de México. Fuentes extraoficiales aseguran que Omar García Harfuch, lejos de delegar, estuvo presente durante todo el proceso de traslado. Supervisó en persona que se respetaran los protocolos legales y que no existiera filtración alguna que pudiera comprometer la integridad del operativo. Lo más sorprendente es que, a diferencia de otros casos de alto perfil, esta captura no fue anunciada de inmediato. Harfuch instruyó mantener el caso bajo reserva por al menos 12 horas para cerrar todos los flancos legales y preparar los aseguramientos financieros derivados. La operación había sido un éxito, pero apenas era el primer movimiento en una ofensiva más amplia. Oscar Antonio Álvarez González, identificado por las autoridades como Oscar N., no era una figura pública ni un rostro conocido en el mundo criminal. Su perfil era bajo, casi invisible. Sin embargo, tras su apariencia discreta, se escondía uno de los operadores financieros más sofisticados al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Originario de Jalisco, Oscar N. estudió contaduría pública en una universidad privada y, según registros oficiales, trabajó durante años en el sector inmobiliario. Su salto al crimen organizado no fue inmediato. Fue gradual, disfrazado de éxito empresarial, primero como asesor fiscal, luego como gestor de inversiones y, finalmente, como arquitecto de una red de empresas pantalla que sirvieron para lavar millones de dólares. Su especialidad era el camuflaje. Utilizaba compañías tequileras y ranchos ganaderos para mover capital ilícito, registrando propiedades a nombre de terceros y utilizando notarios dispuestos a alterar documentos.
Tenía vínculos con al menos 3 despachos jurídicos en Guadalajara y un grupo de desarrolladores en Puerto Vallarta. Entonces, las autoridades lo señalan como el vínculo directo entre Rubén Oseguera, el Mencho y el flujo de recursos hacia operaciones internacionales. Se le atribuye el diseño de esquemas de inversión en criptomonedas y la compra de propiedades de lujo en nombre de familiares de líderes del CJNG. Su detención no solo representa un golpe financiero, sino también simbólico. Por primera vez, cae el engranaje cerebral del dinero narco. El modelo de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación no es improvisado, es una maquinaria compleja con múltiples capas legales, tecnología financiera y actores profesionales que operan tanto dentro como fuera de México. Óscar N. era una de las piezas clave dentro de esa maquinaria. No solo ejecutaba operaciones, las diseñaba. Según reportes de inteligencia financiera, el CJNG opera con 3 principales rutas de blanqueo: el sector inmobiliario, el turismo de lujo y el entretenimiento masivo. En el primer rubro se detectaron compras de terrenos y edificios en zonas estratégicas como Guadalajara, Puerto Vallarta y Los Cabos, muchas veces adquiridos en efectivo o a través de fideicomisos simulados. En turismo, la red utilizaba resorts, spas y compañías de tiempos compartidos como fachada. De hecho, apenas el 13 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 empresas de este tipo, operando en Jalisco, por estar vinculadas directamente al CJNG. Se estima que entre todas podrían haber movido hasta $250 millones en 5 años. Otro rubro creciente es el de eventos musicales y conciertos. Algunos artistas y promotores, sin saberlo, han sido financiados por capitales provenientes del narcotráfico. Parte de estos ingresos también se canalizaron a través de plataformas de apuestas y contratos con hoteles boutique. Óscar N. estaba detrás de la arquitectura que hacía que estas operaciones lucieran legales. Con su experiencia contable, creaba estructuras opacas que desdibujan el origen del dinero. Incluso se ha mencionado el uso de criptomonedas como Bitcoin y Monero para transferencias internacionales que pasaban por Luxemburgo, Suiza y Panamá. Con su captura, no solo se interrumpe el flujo de capital del CJNG, se fractura también el modelo que lo hacía invisible. Omar García Harfuch no persigue únicamente a sicarios o jefes armados. Su estrategia, desde que asumió el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha sido ir por el corazón económico de los cárteles. Y la captura de Óscar N. representa exactamente eso. Un golpe quirúrgico a la arteria financiera del CJNG, lejos del enfoque tradicional de confrontación directa. Harfuch ha impulsado una política de inteligencia financiera respaldada por alianzas interinstitucionales. No se trata solo de detener a los ejecutores, sino de asfixiar el sistema que les permite operar. Empresas fachada, transferencias digitales, paraísos fiscales y redes notariales. La operación contra Óscar N. se planeó en sigilo, sin filtraciones ni alertas prematuras. Harfuch sabía que cualquier error pondría en riesgo no solo la detención, sino la posibilidad de judicializar el caso en México y eventualmente en Estados Unidos. Además, su equipo ya trabaja en el aseguramiento de bienes ligados al detenido. Se habla de propiedades, cuentas bancarias y al menos 2 compañías de tequila registradas a nombres prestan nombres. Este tipo de acciones han elevado el perfil de Harfuch como uno de los funcionarios más efectivos en la lucha contra el narcotráfico, con una estrategia que combina inteligencia, legalidad y precisión operativa. La jugada no fue solo capturar. Fue desmantelar sin disparar una sola bala. Más allá del daño económico, la captura de Óscar N. representa un golpe psicológico dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. La estructura financiera del grupo, hasta ahora considerada una de las más sólidas y herméticas, ha sido vulnerada desde adentro, sin un solo disparo y con el enemigo menos esperado. Un funcionario civil, Omar García Harfuch, que ha demostrado que el poder no siempre se impone con armas, sino con inteligencia. Según fuentes de inteligencia, la detención ha generado desconfianza al interior del CJNG. Líderes regionales y operadores medios ahora temen que existan más nombres en la mira, más listas selladas y más operativos silenciosos como el de la ICM. La paranoia ha comenzado a expandirse entre los mandos medios y los rumores sobre posibles filtraciones internas crecen. Se especula que el Mencho ha ordenado suspender temporalmente algunos flujos financieros mientras Abraham Oseguera, Rodó, se reubica en una zona menos expuesta. El mensaje que ha enviado Harfuch con esta operación es claro. No hay lugar seguro, ni siquiera detrás de un escritorio o en una sala VIP del aeropuerto. El CJNG ha perdido más que un operador. Ha perdido la sensación de control absoluto sobre sus rutas de dinero y en el mundo del narcotráfico el miedo a lo invisible puede ser más destructivo que cualquier confrontación armada. La captura de Óscar N. también tiene lecturas políticas que no pueden ignorarse.
En el contexto del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, este operativo representa un mensaje de continuidad en la política de seguridad, pero con una clara evolución táctica. No se trata ya de enfrentamientos públicos ni de declaraciones estridentes, sino de resultados medibles y quirúrgicos. Omar García Harfuch, considerado uno de los hombres más cercanos a Sheinbaum, consolida con esta operación su posición como el eje de la nueva estrategia federal. Su perfil técnico, su historial limpio y su eficacia han comenzado a proyectarse no solo como funcionario clave, sino como figura con proyección nacional. Fuentes cercanas a Palacio Nacional indican que el operativo fue informado previamente a altos mandos del gobierno estadounidense. La coordinación transnacional no solo fortaleció el caso judicial, sino que también sirvió para renovar compromisos bilaterales en materia de combate al crimen organizado. Esta captura, en ese sentido, no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia diplomática y política más amplia. Harfuch no solo desmantelar redes criminales. También configura el mapa de poder dentro del Gabinete de Seguridad Nacional. Con Óscar N. bajo custodia, el siguiente paso es clave. Asegurar sus declaraciones, trazar los vínculos restantes y cerrar el cerco sobre los operadores que aún manejan la red financiera del ZNG. Se espera que en las próximas semanas se anuncien aseguramientos de propiedades en Jalisco y Baja California, así como órdenes de aprehensión contra notarios y empresarios que colaboraron indirectamente en el esquema de lavado. Existen rumores, no confirmados, de que Abraham Oseguera, Rodo, estaría en movimiento, anticipando un posible operativo en su contra. Algunas fuentes incluso sugieren que se encuentra en un rancho blindado entre Colima y Michoacán y que Harfuch ya tiene una célula en la zona, lista para actuar. También está sobre la mesa la posible extradición de Óscar en Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones vinculadas a transferencias ilegales y lavado de dinero internacional. Lo cierto es que este golpe ha cambiado las reglas del juego. ¿Será este el inicio del desmantelamiento financiero del ZNG? ¿O solo una advertencia de lo que Harfuch está dispuesto a hacer? El tiempo lo dirá tú. ¿Qué opinas?